Bruce se separó de Hulk. El infierno lo reclamó como suyo. La historia comienza en Red Creek, Kentucky. El atardecer cae sobre el pueblo, mientras dos personas conversan. Bridger le pide ayuda a Chick para colocar el plástico antes de que empiece a llover. Así podrá volver a casa y continuar con sus tareas de padre. De pronto, un sonido seco irrumpe en el aire que hace que Bridger levante la mirada, tenso, sin entender aún qué sucede. Bridger observa el bosque mientras el eco del sonido anterior aún parece resonar y le pregunta a Chick si escuchó algo. Un estruendo mecánico se escucha ahora. Ambos se quedan inmóviles, sorprendidos por el sonido. Bridger lo reconoce. Se trata de una antigua sirena de evacuación. Chick confiesa que jamás la había escuchado antes, y Bridger le da la razón. Nunca la habían usado antes. Mientras se aleja en su camioneta, levantando una nube de polvo. Esto pasó 3 horas antes. En el presente, bajo una lluvia intensa, un escuadrón armado se mantiene en posición. Confirman la distancia de la amenaza, 3 kilómetros, mientras vigilan el terreno con tensión creciente. Uno de los soldados murmura que no cree que se trate realmente de él. Agrega que lo vio en televisión junto a los Avengers, y si bien lucía intimidante, es un buen tipo. Una explosión se ve a lo lejos. Desde los vehículos blindados, un soldado informa que el objetivo sigue avanzando, ya a solo 2 kilómetros y acercándose. El otro soldado intenta tranquilizar a sus compañeros, asegurando que lo que están viendo debe ser algún impostor, y que el verdadero héroe aparecerá en el último momento para salvarlos. Solo deben esperar. Otro soldado anuncia que el último autobús ha cruzado la línea de evacuación y que el pueblo ya está vacío. Excepto por ellos, menciona otro soldado. Bridger mantiene la calma y le explica que su misión es ganar tiempo para que la gente del pueblo pueda ponerse a salvo. Ese es el trabajo, y lo están cumpliendo. Otro soldado reacciona con asombro al darse cuenta de que está frente a David Bridger. Comenta que el capitán Davis hablaba de él como un auténtico héroe de guerra en su época. Bridger responde con indiferencia, afirmando que no es así como él lo recuerda. El soldado agrega que, según Davis, Bridger era un tirador excepcional y que había matado a una enorme cantidad de personas. Bridger, serio, sentencia que eso es exactamente lo opuesto a ser un héroe. En el horizonte, 2 helicópteros disparan contra un objetivo, causando una nueva explosión. La lluvia sigue cayendo, mientras la distancia al objetivo disminuye rápidamente, 1000 metros. Bridger le pregunta al joven soldado por su nombre. El muchacho se lo revela. Travis. Bridger intenta calmarlo. Le explica que entiende perfectamente el miedo, pero que estará allí para cuidarlo. Travis asiente, aunque su voz apenas se sostiene. Bridger añade que en combate nadie es un héroe. Todos intentan no morir. Los buenos son quienes ayudan a que sus compañeros tampoco mueran. De pronto, alguien grita una alerta. Algo se acerca. Los soldados levantan la vista hacia el cielo oscuro, y uno de ellos, temblando, afirma que puede verlo. Otro soldado asegura que el verdadero héroe vendrá a salvarlos, que todo estará bien, pero no logra terminar la frase. Una explosión colosal se detona en medio de la formación militar, arrancando vehículos del suelo y lanzando a los soldados por los aires. La onda expansiva ilumina el campo con un torrente de fuego y escombros que caen en todas direcciones. La lluvia, el humo y la violencia del impacto se mezclan en un instante que desgarra la noche. La enorme explosión ha abierto un cráter ardiente en el centro de la formación militar. Los tanques y helicópteros iluminan la escena mientras los soldados, desorientados, intentan reorganizarse. Desde el cráter, una figura comienza a emerger. Los soldados, empapados y temblorosos, retroceden. Uno de ellos intenta hablar, identificando a la figura, el Dr. Bruce Banner. Invoca la autoridad del Departamento de Defensa, intentando comunicar una orden. Pero la respuesta que recibe lo deja helado. Aquí no hay ningún Banner. No es Bruce Banner quien se alza ante ellos. Tampoco es Hulk, o al menos, no el que ellos conocen. Del cráter en llamas emerge una figura colosal, deformada por la ira y la fuerza bruta. El Infernal Hulk. El Hulk infernal. Los soldados, paralizados, apenas pueden procesar lo que ven. Como comentario, para quienes no hayan seguido la serie anterior de Incredible Hulk, aquí tienen una breve explicación. Durante eones incontables, The Mother of Horrors, la madre de los horrores, estuvo encarcelada en una dimensión de bolsillo,
encerrada tras un portal que nadie, excepto el que está por debajo de todo, podía abrir. Usando a Hulk como recipiente, el ser conocido como Eldest finalmente abrió la prisión de su madre, pero la encontró marchita, sin mente y destrozada. Eldest devoró la carne de su madre, impregnando el cuerpo de Hulk con la semilla primordial de corrupción que una vez creó a los Great Old Ones. Mientras surge el Hulk infernal, comienza una nueva era para la Tierra, la Age of Monsters, la era de los monstruos. El soldado, incapaz de ocultar el pánico, le pregunta qué es lo que quiere. La monstruosa figura inclina la cabeza. Una sonrisa cruel cruza su rostro y responde: ¿De ustedes? Abre los brazos de par en par y luego los cierra con violencia, generando una descarga sónica que destruye la cabeza del soldado. Un estallido seco, una explosión de hueso, sangre y casco destrozado rompe el aire. El cuerpo cae sin vida al suelo. Infernal Hulk observa a los demás con los ojos encendidos y agrega: De ustedes no quiero nada. El terror se apodera de la línea militar. Tras presenciar la brutal ejecución, Bridger grita la orden de abrir fuego. En un instante, toda la formación, tanques, helicópteros, rifles automáticos, descarga una tormenta de proyectiles y explosiones contra la monstruosa figura. Infernal Hulk es envuelto por una ola de detonaciones, pero se mantiene firme. Sus brazos se elevan, endurecidos, absorbiendo los impactos. Su rostro emerge entre el resplandor de los disparos, deformado en una sonrisa satisfecha, casi divertida. Nada de lo que le lanzan parece importarle. De pronto, se lanza hacia el aire de un salto, extiende la mano y atrapa la hélice de un helicóptero que le estaba disparando. En cuestión de segundos, se aferra a la estructura con ambas manos, mientras el piloto intenta maniobrar desesperado. Utiliza la hélice como palanca y lanza al helicóptero contra los vehículos blindados y las líneas defensivas. La explosión que sigue es un estallido gigantesco de fuego y metal retorcido. Los soldados se cubren, algunos cayendo al ser alcanzados por los fragmentos ardientes que vuelan en todas direcciones. Toda la línea militar se desmorona en un instante bajo su ataque. Con otro potente movimiento, Infernal Hulk lanza lo que queda del helicóptero al cielo, donde termina de estallar. Los restos del helicóptero caen hechos pedazos, acabando con la vida de más soldados. Los soldados abren fuego desesperadamente. Las balas rebotan contra su piel sin causarle daño alguno, y él responde con violencia pura. Un puñetazo demoledor acaba con otro de los soldados. Dos más son eliminados cuando los aplasta juntando las manos, creando con sus cuerpos un espectáculo grotesco de sangre y vísceras. En medio del caos, Bridger aparece de repente, lanzándose para apartar a Travis de la furia del coloso púrpura. Luego le dispara, mientras le indica a Travis que huya. Pero Infernal Hulk fija su mirada en él, reconociéndolo. Con una voz cavernosa le dice: Te conozco. Veo a Jenny Dagal, el War Devil, el diablo de la guerra, detrás de tus ojos. Tú, pequeño mortal, perteneces con nosotros. Mientras dice eso, lo envuelve con unas cadenas, derribándolo. Luego, dirigiéndose a Travis, agrega: Y este también. Para luego cerrar su puño alrededor del torso del joven, aplastándolo con violencia. La sangre brota en un chorro espeso, mientras el cuerpo se deshace entre sus dedos. Algo comienza a cambiar en el cuerpo de Travis. Su rostro se deforma, su piel se hunde y se estira, mientras Infernal Hulk le dice: Sí, cambia ahora, querido. Entre jadeos, el ser retorcido que alguna vez fue Travis se dirige a Bridger diciéndole: Bridger, Bridger, tú lo prometiste. Los ojos de Bridger se abren de golpe, incrédulo, pero reacciona con rapidez y le dispara a Travis, intentando evitar así ese maldito destino. El cuerpo retorcido del soldado mutado es arrojado a un lado. Infernal Hulk decide concentrarse únicamente en Bridger, a quien toma con una mano mientras le dice: Ja, muy bien, solo tú entonces. Luego posa la otra mano sobre el terreno y comienza a recitar estos versos. Yo convoco a la ciudad viviente de Golgoltia. Una vez te convoqué a las brillantes torres de Nínive, y ahora te alzo desde la tumba montañosa de Udru. La tierra retumba bajo el llamado de Infernal Hulk, quien agrega: The Mother of Horrors, la madre de los horrores, está muerta. Su Eldest vive, obedéceme. Levántate,
el suelo tiembla con una fuerza imposible. Desde las profundidades, un tentáculo gigantesco y púrpura emerge entre explosiones de roca y lodo hirviente. Bridger, aún atrapado, comienza a transformarse. A su alrededor, columnas monstruosas ascienden, formadas por estructuras vivas, llenas de ojos que se abren uno tras otro. Finalmente, Infernal Hulk deja caer a Bridger en uno de los agujeros, donde se completa su transformación. Horas después, el campo de batalla es un océano de muerte. Cadáveres de soldados, restos de vehículos y fragmentos calcinados se mezclan en un paisaje silencioso y desolado. Entre los cuerpos, algo se mueve. El cuerpo de lo que una vez fue Bridger se incorpora con dificultad. Se tambalea mientras camina entre los muertos. Entonces, sus ojos amarillos se abren de par en par. Observa inmóvil. Observa lo que tiene delante. El amanecer revela un paisaje imposible. Donde antes había un bosque, ahora se alza una ciudad viva, grotesca y monumental. Torres orgánicas, cubiertas de ojos que parpadean. Criaturas aladas surcan el cielo, y enormes estructuras de carne y hueso laten con un ritmo lento y profundo. La ciudad entera parece moverse. Mazmorras orgánicas, columnas palpitantes y caminos formados por tendones y costillas conducen hacia la criatura mayor, como venas que conectan un cuerpo monstruoso. Bridger observa la escena desde lo alto de una colina. Ante él, la ciudad viviente de Gologoltia ha despertado, y los soldados caídos lo observan, ahora transformados igual que él. Bridger, ahora convertido en una criatura oscura y deforme, no consigue reaccionar. Pero de entre las decenas de soldados que tiene delante, una voz en particular lo sorprende diciendo: «Bridger, ven aquí abajo». Este es Travis, quien, ya familiarizado con su nueva existencia, añade: «Dijiste que cuidarías de nosotros, Bridger, ¿recuerdas? Lo prometiste». Bridger desciende entre los cuerpos, mientras la multitud de soldados zombificados lo observa, inmóvil, como un ejército de muertos que reconoce a su propio reflejo. Algo en su interior responde al llamado, tirando de él hacia la oscuridad. Las criaturas lo dejan pasar, mientras Bridger se adentra hacia el corazón de la ciudad viviente. Allí, al pie de un templo, lo espera la monstruosidad que lo transformó, Infernal Hulk, observándolo todo desde lo alto y sonriendo. En el interior del templo, Infernal Hulk se dirige a su trono y se sienta en él, mientras proclama: Su reino tiene su capital, niños, y su rey los convoca. Levántense. A su alrededor, la ciudad responde. Una masa de carne y tentáculos despierta al instante, liberando un rugido ensordecedor. El reino de horrores está despertando por completo. Nos movemos a otro lugar. Lejos del desastre, distintos héroes observan las noticias mientras los informes llegan de manera confusa. Los medios hablan de un colapso masivo en Kentucky, describiendo cómo una montaña entera se derrumbó, cubriendo la región con humo. Un grupo local inicialmente atribuyó el desastre a un incendio en una mina de carbón que llevaba décadas ardiendo. Sin embargo, nuevos reportes indican algo mucho más alarmante: la posible aparición de un antiguo Avenger, Hulk. Entre los héroes reunidos vemos a Reed, Sue, Johnny y Ben de los Fantastic Four, Iron Man, Captain Marvel y Vision de los Avengers, y a los Spider-Man y Captain America originales. La presentadora señala que los Avengers aún no han confirmado si Hulk está involucrado o si el responsable es realmente el Dr. Bruce Banner. Mientras tanto, los acontecimientos posteriores al colapso no han hecho más que empeorar. Sucesos relacionados con superhumanos han aumentado de forma dramática alrededor del mundo, alimentando temores y teorías. La comunidad ocultista ha advertido que la humanidad podría estar entrando en una nueva Age of Monsters, una nueva era de monstruos, y llama a la sociedad a prepararse para ello. En una cafetería, un televidente expresa su fastidio. Prepararnos. ¿Qué se supone que puede hacer la gente común contra algo así? ¿Por qué nunca nos toca un monstruo que esté de nuestro lado? ¿Por qué nunca nos toca un monstruo que esté de nuestro lado? Mientras que en otra de las mesas, Bruce Banner toma su café, mientras piensa en qué es lo que hará a continuación, y se nos cuenta que en el próximo número veremos Atlantis en la era de los monstruos. La escena se abre con una costa tranquila, el mar extendiéndose en calma hacia un faro solitario y unas cuantas casas asentadas junto al acantilado. Las gaviotas cruzan el cielo mientras la luz suave del día baña el paisaje. De pronto, un estruendo hace vibrar la arena. Un par de pies enormes golpean el suelo con fuerza. Es Infernal Hulk.
Sin decir nada, se planta con los brazos extendidos, mientras las olas rugen. Y luego los cierra, creando una ráfaga sónica que hace que las olas se alcen y el agua retroceda, dejando surcos brillantes sobre el terreno ennegrecido. Una estatua se levanta sobre el terreno recién descubierto, señalando hacia adelante. Hulk sonríe y se lanza en esa dirección, mientras alguien nos cuenta: este no es el Hulk que has conocido, ahora es algo más. Luego, mientras vemos cómo Hulk desciende a las profundidades, hasta llegar a una especie de ciudad sumergida, la voz agrega: él ejerce algún tipo de dominio sobre otros monstruos. Un ejército de ellos se está reuniendo a su alrededor en los montes Apalaches. Estados Unidos le lanzó una división completa de la Guardia Nacional, y él los convirtió en algo horrible. Hemos estado rastreando los movimientos de Hulk vía satélite. Lo acabamos de perder sobre el Océano Atlántico. Él no solo viene por nosotros, él viene por ti. Él viene por todo. De pronto, algo empieza a abrirse en las profundidades. Mientras tanto, en un salón submarino, Namor escucha a Bucky, quien ha estado hablando desde el comienzo del número. Junto a él están Black Widow y Laura Wolverine, en una especie de crossover entre Infernal Hulk y The New Avengers, que también puedes encontrar en el canal. Namor responde que los habitantes de la superficie siempre han temido a Hulk, pero no entiende cómo, si hace solo unos meses era su aliado, ahora tienen que destruirlo. Bucky le repite que debería estar más preocupado por eso, ya que Hulk desapareció sobre el Atlántico Norte. Podría estar haciendo un movimiento contra los atlantes o reclutándolos para su ejército. Namor contesta que los océanos están llenos de monstruos, algunos tan antiguos como los océanos mismos, pero que ninguno de ellos seguirá a un bruto de la superficie. Agrega que, aunque él no siente amor ni por Hulk, ni por Banner, no va a pelear contra sus enemigos. Si desea derrotarlo, tendrá que hacerlo sin él. En eso, todo el lugar comienza a temblar. Las rocas empiezan a desprenderse. Bucky le advierte a Namor que Hulk ha llegado y que debe salir de ahí, pero Namor le responde que se preocupe de sus propios asuntos y que él se encargará de los suyos. En las profundidades oscuras, una presencia colosal irrumpe, haciendo temblar el entorno. La criatura emerge rugiendo con furia, su voz retumbando a través del agua, mientras Namor y los combatientes atlantes avanzan hacia ella con lanzas en mano. La bestia lanza un rugido, preguntando: ¿quién osa despertar a Angatil? La orden de Namor resuena mientras los atlantes nadan en retirada, intentando salvar todas las vidas que puedan. Namor se lanza entre el caos, reconociendo a Angatil, el devorador de dioses, una figura que siempre creyó propia de cuentos infantiles. Pero antes de que pueda terminar la frase, la criatura abre sus fauces descomunales y una explosión ardiente envuelve a Namor, enviándolo lejos. En eso, desde la penumbra, una voz se escucha diciendo: Te encontré, hermanito. Has dormido demasiado. Infernal Hulk aparece delante de él. Angatil lo reconoce y le pregunta: ¿Tú? ¿Por qué te vistes con esta forma inferior? Apestas a los moradores de los árboles. Esta es mi forma más verdadera, hermano. Es fuerte. Responde Hulk. Angatil contesta: Vete. Dormiré hasta que la madre regrese. Hulk, impasible, se acerca al coloso y le informa que la Mother of Horrors, la madre de los horrores, ha muerto, y que ahora es él quien lidera su linaje. Le ordena a Angatil reclamar los océanos, devorar a los mortales y sus barcos, dividir sus fuerzas y dejarlos atrapados en tierra firme. Angatil ruge con rabia e incredulidad al escuchar la orden de Hulk, negándose a aceptar que alguien pueda comandarlo. Con una embestida brutal, golpea a Hulk. La onda del impacto sacude toda la ciudad submarina, mientras Hulk es lanzado lejos. La voz de Angatil resuena, proclamando que si la madre está muerta, no debería ser Hulk quien gobierne, sino aquel que sea el más fuerte, y se acerca a él con las fauces abiertas. Angatil atrapa a Hulk entre sus fauces en un movimiento brutal, cerrando la mandíbula con un mordisco que sacude todo a su alrededor. El cuerpo del gigante queda atrapado dentro de la carne interna de la criatura, comprimido y arrastrado por los músculos que lo envuelven. La presión aumenta mientras Hulk lucha por liberarse, hundiéndose cada vez más en el interior del monstruo. Dentro del vientre del monstruo, Hulk cae entre carne palpitante mientras criaturas insectoides avanzan desde todos los ángulos,
entre restos de huesos y naufragios, emitiendo chasquidos y murmullos incomprensibles, preguntando si pueden devorarlo. Hulk, sin alarmarse, comenta: Bien jugado, hermano. Pero tú no eres el más fuerte. De repente Namor clava su tridente en la piel de Engatil, haciéndolo arrancar un grito de dolor. Hulk, por su parte, avanza por el interior del monstruo, aplastando carne y huesos bajo sus pasos mientras las paredes vivientes se estremecen. Las criaturas lo siguen. Una de ellas se abalanza sobre él. Hulk responde con una fuerza brutal, arrancando de un golpe la cabeza de la criatura. Luego, con la otra mano, golpea la superficie debajo de sus pies. Hulk continúa atacando a Angátil desde dentro, golpeando una y otra vez sus entrañas, haciéndolo rugir de dolor, cada vez con más fuerza, mientras le dice: El mayor, el más duro, el más fuerte, el más cruel, el más malvado, Hulk. Finalmente, fuerza su salida entre las paredes internas del monstruo. La carne viva se desgarra con un sonido húmedo al paso del gigante, y la criatura ruge mientras su cuerpo se retuerce violentamente. Los atlantes observan expectantes cómo esta lucha de titanes continúa. Hulk no se detiene y continúa arrancándole pedazos de carne, mientras le advierte: Ríndete o muere, hermano, porque me he vuelto verdaderamente invencible. Angátil ruge mientras se desploma, haciendo que Hulk caiga junto a él. Pero lejos de rendirse, vuelve a abrir sus fauces para soltar otro rugido. Hulk responde de una manera directa. Coge entre sus manos un gran pedazo de roca proveniente de uno de los edificios derrumbados. Se lanza hacia adelante y le atraviesa la cabeza, mientras agrega: Pobre viejo Angátil, no te desperté solo para matarte. Te desperté para hacerte más fuerte. La criatura se queda quieta, y Hulk posa su mano sobre su cabeza, infectándolo con su energía verde, al igual que hizo con los soldados en el número pasado, y dominando su voluntad. Finalmente, Hulk agrega: Acepta mi regalo, Angátil, y obedéceme. Reclama nuestros océanos. Reúne a los Ictari. Envíalos lejos y por todas partes. Juntos, recuperaremos toda la tierra. Siguiendo la orden de Hulk, la criatura se aleja con rapidez. Namor se acerca a Hulk para decirle que él derrotó a Angátil, el devorador de dioses, algo que no pensaba que fuese posible. Agrega que los demás se equivocaban acerca de él. De no haber estado allí, la ciudad habría sido destruida. Hulk flota pesadamente ante Namor y le responde: Envié a Angátil lejos porque sus muertes no me interesan todavía. Cuando sí me interesen, volverán a verme. Luego asciende hacia la superficie, dejando a Namor y su pueblo observando con inquietud. Uno de sus súbditos le pregunta cómo podrán vencer a criaturas como esa. Namor reconoce que los de la superficie dijeron la verdad. No poseen ni la fuerza ni la habilidad para enfrentarlo solos. Así que, antes de que regrese, deben encontrar a Bruce Banner. Nos movemos a Muncie, Indiana. En una celebración animada, decorada con globos y carteles, varias personas disfrutan de pastel y risas. Sin embargo, la atmósfera cambia cuando ven las imágenes en pantalla. Se transmiten noticias inquietantes sobre una criatura avistada en el océano. Sophie queda paralizada al ver la transmisión y comenta lo aterrador que es todo lo que está ocurriendo en el mundo. Un pueblo destruido en Kentucky, un barco hundido en el Atlántico. Heather confiesa que ella y David suelen mantenerse al margen de las noticias. Ricky agrega que es mejor evitar lo negativo para cuidar su bienestar emocional. David interviene y comenta que las imágenes del monstruo que aparece en las noticias son creadas con inteligencia artificial. Heather y David intentan calmar el ambiente. Heather bromea sobre el temperamento que David solía tener, lo que provoca risas incrédulas entre los presentes. Ricky anima a David a mostrar un arranque de furia, pero él rechaza la idea diciéndole: Lo siento, Ricky, no hay forma. Estoy seguro de que no te gustaría que lo hiciera. Finalmente, mientras vemos la foto de este David, con anteojos y corbata, se nos cuenta que en el próximo número veremos qué le pasó al Dr. Bruce Banner. La historia continúa con un recuerdo de hace 3 meses, en el Requiem Plain. En él,
Bruce está trepando con todas sus fuerzas por un precipicio, mientras carga a Betty a sus espaldas. Betty le pide que no la deje caer. Bruce le responde, entre suspiros forzados, que se mantenga bien agarrada. Sin embargo, no logra mantener el equilibrio y se suelta de las rocas, cayendo al vacío. Justo en ese momento aparece Scar y atrapa a Bruce por el brazo, evitando que caigan. Scar le dice que trepe. De pronto, el sonido de un despertador interrumpe el recuerdo. Nos movemos al presente, en Muncie, Indiana. David Hamilton abre los ojos, se pone sus gafas y se levanta de la cama mientras que a su lado, Heather continúa durmiendo. Luego vemos a David preparando el desayuno, mientras que Heather se alista para salir. Ambos tienen una amena plática sobre cosas de la casa y lo que harán el resto del día. David la besa en la mejilla y le dice que es la química más bonita de toda la fábrica. Ella le responde con otro cumplido, pero David nota que tiene una herida en el brazo y le pregunta si se hizo daño a sí misma. Ella le responde que es solo un rasguño y se despide, diciendo que deben irse a trabajar. Ambos viajan en el auto mientras David conduce y canta una canción. Heather le avisa que hay una cámara de control de tráfico delante. David le responde que ya la vio y ambos se cubren el rostro al pasar. Luego detiene el coche en un cruce, junto a un hombre con apariencia de vagabundo, quien sostiene un cartel con un mensaje apocalíptico. El vagabundo mira fijamente a David por un momento, hasta que el semáforo vuelve a ponerse en verde, mientras vemos una imagen de Hulk en un estallido de furia. David arranca el auto y se va del lugar mientras le pregunta a Heather cuál es el problema de ese sujeto, pero ella le responde que no lo ha visto. Ya en la fábrica, Heather y David se encuentran con los demás. Hablan de diferentes cosas, como, por ejemplo, del hijo de Natty, llamado Tommy, quien es soldado. Natty les enseña un video que Tommy le envió esa mañana, mientras les explica que su unidad está en Fort Campbell, llevando a cabo ejercicios militares, y bromea diciendo que será el próximo Captain America. Heather le sigue el juego y le pide que le muestre el video de su hijo. Ricky señala que Heather sabe cómo ganarse a la gente, pero David responde que no está fingiendo, que en verdad se preocupa por las demás personas. Sin embargo, Heather se distrae. Mira con preocupación una pantalla en la que se ven imágenes del Infernal Hulk y se rasca el brazo en el lugar donde tenía la herida, provocando un profuso sangrado. Al notar esto, David se disculpa con Ricky y le comenta que él y Heather tienen cosas que hacer y que lo verá en el almuerzo. Luego se lleva a Heather de allí. Ambos ingresan al baño para que ella pueda calmarse. David le ofrece llevarla a casa, pero Heather se niega. Afirma que está bien, solo que fue la primera vez que vio a Eldest después de todo lo ocurrido, pero agrega que ya no la controla, que ya no puede dañarla, mientras se presenta una imagen de Red Harpy. David le recuerda que deben ser cuidadosos allí. Esa gente no puede saber quiénes son de verdad. Sabe que el lugar no es perfecto, pero por fin pueden tener una vida, una casa, amigos y un trabajo en el que la gente no resulte herida. Están a salvo allí. Heather, todavía conmocionada, responde que está de acuerdo. Esa noche, ya en su hogar, ambos están sentados en el sofá. David le dice a Heather que se va a dormir, pero ella está escuchando música y no lo escucha. David le toca el hombro y Heather le responde que piensa quedarse despierta un rato más. David le dice que está bien, pero Heather ya no lo ve a él, sino a Hulk, en otro estallido de furia. David se va al dormitorio, mientras le recuerda que no puede quedarse despierta hasta muy tarde, ya que al día siguiente tienen que atender a unos niños en el trabajo. Apenas sube, su teléfono suena. Es un mensaje que le dice que es un hombre muy difícil de encontrar en estos días, y lo llama David Hamilton, entre comillas. Horas más tarde, David se despierta en medio de la noche. Mira a su lado, pero Heather no está con él. Preocupado, se levanta y va a buscarla. De pronto, escucha su voz diciéndole que no pudo abrir el bote del helado. Heather está en el suelo, con la espalda apoyada en el refrigerador, un cuchillo en la mano y el cuerpo cubierto de su propia sangre. David, sorprendido, finalmente la llama por su nombre real, Betty, e intenta ir a ayudarla, pero ella levanta el cuchillo y le dice: «¡Atrás! ¡Quédate! ¡Atrás!». Estaba acostumbrada a volar, con alas que eran mías. Volé a través de océanos, sobre los casquetes de hielo, a través de volcanes vivos. He volado tan alto que la luna era todo lo que podía ver. He cazado lobos en el monte Wundagore. Y ahora yo no pude abrir el bote de helado. Soy débil
frágil y humana. No volveré a esto. No acepto esta vida. No la quiero. Bruce le dice que van a estar bien y la abraza para consolarla, pero Betty no deja de llorar. Poco después, vemos a Betty en la cama, durmiendo, con el brazo vendado. El teléfono de Bruce vuelve a sonar. Esta vez el mensaje solo le indica que vaya al patio trasero. David, resignado, se dirige al lugar y, al salir, comenta que ese no es un buen momento. Delante de él se encuentran Iron Man y Reed Richards. Tony responde que no pueden darse el lujo de tener buenos modales en ese momento, mientras que Reed le pregunta cómo se encuentra Betty, pero Bruce no le contesta. Solo señala el peligro en el que los están poniendo a él y a Betty, y todo lo que tuvieron que hacer para poder vivir allí. Tony argumenta que ese desastre involucra a Bruce. Este nuevo Hulk está derribando portaaviones y bases militares, por lo que lo necesitan. Reed le pregunta si ese Hulk es el de Bruce o si es algo nuevo, y también cómo es que él se encuentra vivo y siendo normal. Bruce le explica. Hulk tiene un nuevo alter ego. Este vino desde fuera de nosotros. Es la esencia de un dios antiguo. Algún tipo de semilla corruptora. Nos separó a Hulk y a mí. Hay un enorme sistema de cuevas bajo el desierto de Nevada, a mitad de camino hacia el centro de la Tierra. Eldest lo llamó The Requiem Plain, la llanura del Requiem. Hay ruinas antiguas ahí abajo, dioses fosilizados, armas que podrían haber sido mágicas alguna vez. El hijo de Hulk, Scar, estaba allí abajo. Es la única razón por la que logramos salir. Después de que nos llevó a la superficie, volvió a bajar allí. No sé por qué. Busca The Requiem Plain. Tal vez encuentres algo o a alguien que pueda ayudarte. Eso es todo lo que puedo darte. Ahora, por favor, váyanse antes de que alguien los vea. Iron Man, con ironía, responde. ¿Qué vas a hacer si no lo hacemos, Bruce? Pensé que tus transformaciones de Hulk me daban miedo, pero no eran nada comparadas con esto. Uno de los científicos más valientes, más desinteresados, más brillantes que jamás vivieron. Transformado en un cobarde llorón, tan enamorado de tu pequeña, ordenada y cómoda vida que te esconderás detrás de tu valla blanca mientras el resto del mundo arde. ¿Qué te hizo Eldest, Bruce? ¿Te arrancó el corazón? ¿La columna vertebral? ¿Qué te hizo para hacerte tan insignificante? Reed intenta callar a Tony, pero Bruce solo se da la vuelta y se marcha, diciéndole: debe ser confuso para ti, Tony, ver a alguien elegir una vida normal, un trabajo de 9 a 5, una casita sin garaje. ¿Crees que soy un cobarde por querer esto? Bien, me he ganado un poco de cobardía. No te debo nada de nada. A la mañana siguiente, Bruce, o David, se dirige a su trabajo en Healthy Garden. Todos en la oficina están mirando una pantalla. Al encontrarse con Ricky, le pregunta qué está ocurriendo. Ricky se sorprende de que David no se haya enterado de nada aún, pues está en todas las noticias. Le explica que Hulk y sus monstruos han atacado una base militar de Estados Unidos, de la cual no ha quedado nada, y agrega que es la base en la que estaba el hijo de Natty, Tommy. David se queda en silencio, sin saber qué hacer o decir, mientras recuerda los demás mensajes que Reed y Tony le enviaron. Espero por Dios que el Hulk de verdad siga ahí dentro, Bruce. Puede que no lo pidieras, pero tú creaste esto. Porque no pudiste arreglar tus cosas con tu monstruo. Ahora es el monstruo de todos. Y si tu Hulk realmente se ha ido, estamos verdaderamente condenados. Finalmente, mientras vemos una imagen del Incredible Hulk, el increíble Hulk, destrozando unas bestias, se nos cuenta que en el próximo número veremos ¿qué le ocurrió al increíble Hulk? Y así terminamos con The Infernal Hulk número 3, con guion de Philip Kennedy Johnson y arte de Kev Walker y Nick Klein. Apoya a Ryusei Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Saludos a Under Maximoff 616. Nos vemos en el próximo video.